¿Qué tal, hermanos? Espero se encuentren bien. Mi nombre es José Francisco Flores Bermúdez. El día de hoy vamos a realizar una pequeña plática o reflexión y le vamos a titular ¿Hay esperanza en estos tiempos? Y para esto vamos a iniciar con una oración. Señor, te doy gracias por este tiempo que me permites compartir con mis hermanos, Señor. Señor, también te pido perdón por todo aquello que he hecho mal, Señor. Y a pesar de todo esto, Padre, tú me bendices y me das lo necesario y justo, Señor. También, Señor, me permites tener una familia, Padre, la cual tú sabes que para mí ha sido de gran bendición, Señor. Señor, también te doy gracias porque me has permitido pertenecer a esta fraternidad, Señor, donde he aprendido mucho, Señor, y donde los hermanos me han tenido mucha paciencia, Señor. Señor, también en estos momentos te pido que me des la palabra, me des la inteligencia para poder compartir con mis hermanos esta pequeña plática. Y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, como ya me lo mencionamos, la vamos a titular ¿Hay esperanza en estos tiempos? Y para esto vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Y la palabra de Dios dice así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Pues bien, hermanos, esto es porque tarde o temprano a nuestra vida pues se acercan situaciones complicadas y les vamos a llamar pruebas donde pues debemos de tener la esperanza a través de la fe que Dios nos va a salvar. Y esto es porque pues esas pruebas en la mayoría de las situaciones pues traen lo que es la tragedia, la tristeza, dolor, y estas nos golpean como unas olas de un mar embravecido que intentan hundirnos en lo profundo. Y estas pruebas son porque por alguna razón se encuentra en la voluntad de Dios y en algún momento pues tenemos que pasar por ese valle de sombra de muerte. Y entonces nos preguntamos, ¿hay esperanza en medio de todo esto para nosotros? Y con fe y con la confianza en Dios debemos de dar la respuesta tajante a un sí. Y esto es porque en los versículos que acabamos de leer, pues nos relata la historia, ¿no? de dos hombres que construyeron su casa. Una fue construida sobre la arena y la otra sobre la roca. A las dos construcciones las azotaron las mismas cosas, vientos, ríos y etcétera. Pero una se mantuvo de pie y la otra cayó destruida. Nos preguntaríamos, ¿cuál fue la diferencia? ¿Qué fue lo que determinó esto? Y la respuesta consideramos que debe ser obvia, ¿no? La casa que soportó todo se construyó sobre la roca, la otra pues estaba construida sobre arena. Y esto a veces nos pasa, ¿no? Al momento de llegar a tener esa esperanza, ¿no? Que a veces nuestros cimientos los construimos sobre bases débiles, sobre arena, y no en la roca que desde mi punto de vista sería la palabra de Dios y sobre todo la confianza en Él
para poder estar seguros que al momento de pasar por esta situación, pues tenemos la confianza en que Dios nos va a dar el poder superar esta situación en cualquier sentido, pero Dios no se equivoca. Y hermanos, les comparto algo, ¿no? A mí, por ejemplo, el Salmo 23 es un capítulo que yo creo que muchos de nosotros lo hemos utilizado como oración, como súplica hacia nuestro Padre, porque es cuando realmente estamos pasando por situaciones complicadas. Yo siempre lo mencioné y un día, no tendrá mucho, un hermano me explicaba el significado de ese salmo, ¿no? O desde su punto de vista, el cual pues comparto. Y obviamente este salmo lo vamos utilizando cuando pues la vida, como lo habíamos mencionado, ¿no? Nos sorprende con situaciones dolorosas y es donde pues nos preguntamos, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y en ocasiones pues inclusive hasta dudamos pues de que la vida tenga sentido y lo más complicado, ¿no? Nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué permite que estas cosas pasen? Y en estos momentos debemos de pedirle a Dios que nos dé esa entereza para entender que Él no se equivoca. Y por eso cuando vamos al Salmo 23 y recurrimos a Él, pues manifestamos, ¿no? En cuanto a la situación que pues nos ayuda y pues bueno, empezamos a pedirle, ¿no? Y esto sería así porque pues en su primer versículo nos dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En este versículo el salmista, desde el punto de vista que lo estamos viendo, hace una comparación entre nosotros, los seres humanos, y nos pone como ovejas y a nuestro Dios lo pone como el pastor. Y por eso debemos entender que esta comparación es porque nosotros somos las ovejas y Él nos va a cuidar de todos los males, porque nosotros como ovejas somos débiles, pero nosotros debemos dejar que Dios nos guíe y en este sentido nadie podrá atacarnos y frente a Él y frente al nada nos faltará, significa que tenemos todo lo necesario para vivir y sobre todo si dejamos que Dios nos dirija, pues vamos a concluir de este primer versículo que si dejamos que Dios nos guíe, tendremos lo necesario para tener vida plena en Dios y su inmesurable amor, y aunque no entendamos por qué de lo que estamos experimentando, todo es para bien. Sus planes, como lo mencionamos hace rato, son perfectos y Él nunca se equivoca. Podemos ver que en el segundo versículo nos dice que en lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y aquí el Salmo va alrededor nuevamente de la comparación entre el pastor y la oveja. Ahora respecto a la frase, en lugares de delicados pastos me hará descansar, pues entendemos que de esta manera las ovejas viven en las granjas y ahí hay pastos y el pastor siempre va a buscar el mejor pasto para que las ovejas puedan descansar y puedan alimentarse eh, con, con pastos de calidad. Es decir, que un buen pastor nos va a cuidar. Con la frase, junto a aguas de reposo me pastoreará, la guía pues del pastor es fundamental para ir a manantiales, de llevar donde haya agua salubre, además de que nos vigila, que tome las ovejas agua de forma organizada y segura, y al mismo tiempo que no se corra ningún peligro, y que estemos de alguna manera, esté la oveja en plena paz, y por tanto, pues se concluye
En el segundo versículo podríamos decir que Dios cuidará de ti, hermano, y inclusive aunque nos portemos mal. Y por eso Él siempre busca que tengamos una vida plena, para que, por ejemplo, ahí no padezcamos nada. En el tercer versículo, pues ven que nos refiere, confortará mi alma y, y nos guiará por sendas de justicia, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí pues la explicación de este versículo es relativamente, pues vamos a decir sencilla, porque quiere decir que nos dará lo necesario, porque estaremos con vida plena, con gozo, armonía, confianza y tranquilidad. Respecto a la frase me guiará por sendas de justicia, por su amor, pues podríamos entender que Dios nos quiere decir que no permitirá, Dios no permitirá que el mal se apodere de nosotros, y el enemigo maligno tiene que huir ante la presencia del Espíritu de Dios. Y esto hace que nuestro Creador lo hace porque nos tiene un infinito amor, y tanto a, a ti hermano, a mí y a los seres humanos. Y esto es por el mismo amor. Por tanto, concluimos o podríamos concluir que Dios nos da lo necesario para poder dormir tranquilos, para tener esa plena, que no nos dejará separarnos de su camino, para evitar que vayamos pues a donde nadie quiere, ¿no? Al infierno. Y el cuarto versículo dice, eh, es el cuarto versículo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infundirá aliento. Híjole, hermanos, este versículo en lo particular, digo, antes de entenderlo lo ocupaba, y ahora que lo entiendo, pues creo que es el que a veces se me asemera mucho, porque yo sé que cuando dice que no temerá mal alguno es porque Él está conmigo, y su vara y su callado es fundamental. Y esta porción es ciertamente fácil, porque en cuanto a la frase, Dios no permitirá que nos permitirá algo que nos pase algo malo, y la frase tu vara y tu callado, pues esto es porque pues tendríamos que utilizar una comparación nuevamente con el pastor y la oveja, porque el pastor tiene como herramientas la vara y el callado, y esto lo utiliza para defender a sus ovejas del mal, y esto significa que Él siempre va a estar atento para protegernos, y podemos concluir que no debemos tener miedo a nada, porque Dios está siempre con nosotros y Él protege nuestras vidas. Y el versículo más adelante también que utiliza es el versículo que dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Bueno, aquí es cuando Dios está siempre protegiéndonos de todas aquellas personas que pretenden hacernos daño, y pues ungir la cabeza con aceite pues es un signo de consagración. Y pues también el versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta situación es fundamental, porque es donde gracias a su misericordia, es que nosotros podemos tener esa vida tranquila. Y en la casa de Jehová, pues obviamente es lo que buscamos, ¿no? El estar con Él, y que pues no nos perdamos. Entonces, hermanos, continuando con esto, y dependiendo de estos pequeños textos que hemos venido platicando, yo considero que sí debemos detenerse. Sí hay esperanza en estos tiempos, pero siempre y cuando estemos tomados de la mano de nuestro Señor, porque de otra manera, aunque tengamos todos los bienes materiales,
no tendremos esa esperanza o dudaremos de la esperanza en tener una vida plena y el ser felices. Entonces, hermanos, pues con esto, con estos pequeños textos, espero lo podamos platicar más adelante y sea de enseñanza para mí, hermanos. Pues bien, hermanos, nos despedimos con una oración y, Señor, te damos gracias por esta vida que nos has dado, Señor. Señor, te pido nos permitas terminar el día de esta manera, de la mejor manera, Padre, guiados por tu mano, Señor. Señor, danos esa seguridad de que sí existe la esperanza, Señor, pero esta esperanza siempre tiene que estar guiada con base a tu palabra, Señor. Y, Señor, pues pensemos que esta esperanza se convierte en algo distinto de nosotros. Y, Señor, como creyentes en la esperanza, como lo hemos dicho, descansa también en tu palabra. Por eso es que, Señor, en medio de cualquier circunstancia te pido, Señor, que nos des esa protección. Y aunque vayamos en cualquier valle, ya sea de sombra o de muerte, que tengamos nosotros la esperanza real y eterna y que tú nos sostienes y tú nos vas a alentar y nos vas a dar esa paz, Señor. Señor, por último, si hoy estamos pasando un día difícil, tú lo conoces, Señor, y yo sé que tú nos darás esa esperanza, Señor, y permítenos que entendamos que tú eres la única persona que nos puede ayudar. Y por favor, Señor, todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.